Hola a todos, hoy vamos a ver lo básico de las señales en Angular 17. Solamente nos vamos a centrar en los aspectos básicos, que es cómo se crean y cómo se utilizan en el template. Vamos a estar creando una pequeña lógica de contador y bueno, vamos a ver un poco qué es lo que tenemos. Por un lado tenemos un HTML muy sencillo que simplemente tiene un input. En este input lo que vamos a hacer es que cuando el usuario introduzca un número, este número pase a este contador, digamos. También tenemos una serie de botones que van a llamar a su vez a algunas funciones para actualizar los contadores correspondientes. La lógica que vamos a hacer es de cuántos días de vacaciones hemos tomado y cuántos días nos quedan. Ya viendo esto, vámonos un poco a lo que es TypeScript y vamos a empezar con las señales. ¿Qué es una señal? Bueno, una señal es un wrapper alrededor de un valor que está almacenado en una variable. Por ejemplo, para la variable DaysTaken, que va a ser los días que ya hemos tomado, bueno, pues aquí tendríamos una variable normal de Angular. Lo que va a ser una señal es un wrapper alrededor de este valor. Lo que nos va a permitir ese wrapper es utilizar programación reactiva y bueno, básicamente el wrapper nos va a proveer de algunos métodos para actualizar o para setear este valor, así como unos métodos para mostrar este valor y para comunicarle a todos los clientes que están interesados en este valor que ese valor ha cambiado. Entonces vamos a crear una nueva señal. Para crear una nueva señal tenemos que importar Signal desde Angular Core y la utilizaríamos aquí en esta variable de la clase. En lugar de poner un valor normal, pondríamos Signal y le pasaríamos el valor inicial de esta señal. Así creamos una señal. Ahora mismo esta señal no está conectada con el template. Si yo pongo 15, por ejemplo, el template no se actualiza. ¿Cómo conectamos la señal al template? Bueno, vámonos a ir al template un momento. Aquí donde estoy mostrando los días que hemos tomado, vamos a intentar utilizar la interpolación de Angular normal, ¿no? Entonces sería DaysTaken. Aquí ya me está diciendo un error, pero vamos a ejecutarlo así para que te des cuenta que esto no funciona. Sale acá Signal y mira, sale acá un 15, pero sale Signal. Realmente no estamos computando el valor como tal. Esta sería, digamos, la forma de hacerlo sin señales, pero en realidad nosotros estamos utilizando una señal. Y como te expliqué al principio, una señal no es un valor, sino que es un wrapper alrededor de ese valor. Por decirlo de una forma, es un objeto que contiene ese valor y contiene más cosas. Entonces, la forma que tiene Angular de mostrar el valor es ejecutando la señal. Es decir, la señal puede ser ejecutada, al final es una función, y al ejecutar la señal, esta nos va a devolver el valor que está guardando. Entonces, ahora guardamos y como vemos, ya tenemos conectada la señal con el template. Vamos a poner el template a 0. ¿Cómo podemos setear el valor de una señal? Bueno, pues las señales tienen métodos por dentro que nos permiten trabajar con ellas. Uno de esos métodos es el método set. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer es crear una función, que es la que va a ser llamada desde el template, para setear un valor. Esa función se va a llamar setNumber y va a obtener un número. Y lo que va a hacer es coger la variable DaysTaken y utilizar su método set. Utilizando su método set podemos pasarle directamente un valor a nuestra señal. ¿Cuál valor? Pues cualquier valor. En este caso va a ser el valor que nos pasen por la función. Así que va a ser este number. Aquí se queja TypeScript de que no estamos tipando esto bien. Así que de momento vamos a decir que esto es un número, pero luego vamos a ver que realmente esto no es un número. Esta función la tiene que llamar el template. Entonces vámonos al template y vámonos aquí al botón. Este es el botón que va a llamar la función. Entonces, cuando se le dé un clic, vamos a llamar a la función setNumber. Y tenemos que pasarle el número que ha sido escrito en este input de aquí.
Bueno, pues eso vamos a hacerlo con una cosa de Angular. Esto ya no es específicamente de las señales, esto es Angular normal, que es añadirle una referencia a un nodo del template, que va a ser esta referencia, number input, y ahora nosotros podemos acceder a este input desde el propio template. Básicamente vamos a hacer un number input, es decir, la referencia. De la referencia dame su valor. Entonces su valor. ¿Qué pasa? Aquí se está quejando. Y se está quejando porque, como dije antes, realmente no es un número lo que le vamos a pasar a esta función. Es un string, porque bueno, básicamente cualquier input en HTML, su valor no es un número, su valor siempre va a ser un string. Entonces tenemos que cambiar esta función. Básicamente aquí ya no va a venir un número, sino que va a venir un string. Vamos a cambiarle el nombre a esto para que sea un poco más adecuado. Y lo que vamos a hacer es transformar este string a un número. Lo vamos a hacer con parseInt, que es una forma de parsear números. A parseInt le vamos a pasar el string que viene desde la función, es decir, number as a string, y la base en la que queremos parsearlo, que es base 10. Entonces ahora aquí ya tenemos un número, y ese número se lo vamos a pasar a nuestra señal, que es lo importante, y de esta forma la señal va a cambiar de valor. Vamos a probarlo. Ahora lo que tendría que pasar es que yo pongo un número en nuestro contador, por ejemplo, vamos a poner 10, y cuando le dé a set, esto tiene que actualizarse. Ahí se actualiza, así que perfecto. Pero las señales no solamente se pueden setear, también se pueden actualizar, es decir, que pueden obtener el valor anterior a la actualización y en base a ese valor hacer algún cálculo o hacer lo que se necesite para actualizar su valor. Esto se hace con el método update, no con el método set. Así que vamos a crearnos otra función que lo que va a hacer es actualizar ese valor con un +1 o con un -1. Vamos a crearnos la función add1, que lo que va a hacer es obtener la señal y la va a actualizar. Para actualizarlo utilizamos el método update, y el método update es diferente del método set en cuanto a que no recibe directamente un valor, sino que recibe una función. Esta función va a tener como primer parámetro, va a tener, o nos va a proveer, mejor dicho, del valor anterior. Entonces aquí va a venir old value, por ejemplo. Y ya podemos trabajar con ese valor anterior para sumar o restar lo que tengamos que hacer. En este caso vamos a sumar un valor. Entonces va a ser, vamos a retornar el old value +1. Y esta función la vamos a llamar en el template, en el botón de incrementar. Entonces aquí añadimos un clic, add1 y guardamos. Vamos a volver un poco sobre la diferencia entre update y set. En set directamente añadimos un valor sin importar nada más, mientras que en update tenemos acceso al valor anterior y en base al valor anterior hacemos algún cálculo, alguna ejecución para actualizar la señal. Vamos a guardar, y esto es lo que tendría que pasar, es que al darle +1 tendría que actualizar la señal con un +1. Hasta ahí todo perfecto. También si podemos setearlo, imaginemos a 10, set, pues +1 pues sería 11, ¿no? Hasta ahí todo perfecto. Vamos a hacer lo mismo, pero para restar 1. Vamos a crear otra función que va a ser subtract. Bueno, y esta función va a ser lo mismo, va a obtener la señal. Esta señal va a utilizar su método update, y al método update le va a pasar como parámetro una función. Esa función tiene a su vez como primer parámetro el valor anterior. Así que retornamos
el valor anterior, en este caso -1. Vamos a llamarla en el template. Acá tenemos el botón para restar. Entonces cuando le dé clic vamos a utilizar la función subtract1. Y ya tendríamos que tener tanto más como menos. Así como set. Esto, digamos, sería lo más básico de las señales a nivel de sintaxis, de cómo se utilizan. Pero Angular tiene otros dos métodos importantes. Uno de ellos es una señal y esta señal es computed. Y lo que nos va a permitir es crear una nueva señal a partir de una vieja señal. Y a esa nueva señal le vamos a realizar algunos cambios para modificar ese valor y tener dos valores. Por un lado la señal original y por otro lado la señal computada. En este ejemplo lo que vamos a intentar hacer es, mediante la señal computed, pues ir restando o añadiendo números de la cantidad de vacaciones que aún nos quedan por tomar. ¿Cómo se utiliza computed? Al igual que esta señal, computed va a estar en una variable que va a ser daysleft y va a ser igual, en lugar de una señal, va a ser igual a computed. Computed como tal es una señal. Si nosotros vamos aquí, vemos que es de tipo signal. Y computed también, al igual que update, va a tomar como parámetro otra función. Solo que en esta función no tenemos acceso al valor anterior. Pero en esta función lo que vamos a hacer es utilizar la señal que queremos computar, la señal con la que queremos trabajar para crear este nuevo valor, ¿no? En nuestro caso es esta señal. Entonces lo que vamos a hacer es cualquier número que esté en la señal daystaken va a ser restado a 24, que es la cantidad de vacaciones máximas que tenemos al año, ¿no? Entonces vamos a hacer un return de 24 menos la señal daystaken. Recuerda que como las señales no utilizan los valores directamente, sino que son grappers, hay que ejecutarlas para poder obtener su valor. Y con esto ya tendríamos una nueva señal basada en esta señal a la que le estamos haciendo o aplicando un cambio y bueno, estamos creando un nuevo valor. Vamos a registrarla en el template, aquí donde ponemos 24, en lugar de poner este 24, vamos a añadir la señal, que son daysleft, y como es una señal hay que ejecutarla. Y con esto ya tendríamos, yo creo que todo este ejemplo. Si nosotros tomamos un día, automáticamente la señal computada cambia, toma el valor de esta señal y en base a ese valor hace los cálculos que necesite para crear un nuevo valor. Y esto sería prácticamente lo más básico de las señales. Nos queda una función que es la función effect, que también nos provee Angular. A diferencia de la función signal y la función computed, la función effect no es una señal. La función effect lo que nos va a permitir es crear un efecto secundario cada vez que una señal se actualice. ¿Cuál señal? Pues la que nosotros registremos dentro de effect. En ese sentido es parecido a computed. ¿Cómo sabe computed cuáles son las señales que tiene que estar escuchando? Bueno, lo sabe porque tiene por dentro de su función una señal. Pues el efecto va a ser lo mismo. ¿Cómo sabe cuáles son las señales que tiene que estar escuchando? Pues van a ser aquellas que estén dentro de effect. Para poder utilizar effect tenemos que hacerlo dentro de un ciclo o dentro del constructor. Vamos a hacerlo dentro del constructor. Y dentro del constructor llamamos a effect directamente. Effect toma también una función como parámetro y dentro de esta función nosotros podemos hacer diferentes cosas cada vez que cambie una señal. ¿Qué señal? La que nosotros utilicemos en este effect. Por ejemplo, vamos a utilizar un console log y cada vez que cambie la señal daystaken, vamos a decir, ha cambiado la señal. Y aquí le pasamos
la señal y la ejecutamos. Entonces, básicamente, Effect nos está permitiendo reaccionar a cada vez que una señal cambia su valor. Vamos a abrir aquí la consola. Vamos aquí un momento. También es muy importante entender de Effect que se va a ejecutar al menos una vez siempre. Es por eso que pues aquí está saliendo este valor. Aún no ha cambiado nada y sin embargo ya nos está diciendo que su valor es 0. En el momento en el que yo cambie la señal days taken, este efecto va a reaccionar. Angular nos dice que no es una buena idea intentar usar Effect para cambios de estado. Es decir, que no es una buena idea hacer algo así, intentar estar escuchando los cambios de una señal mediante Effect y en base a esos cambios actualizar el estado. En este caso estamos actualizando el estado añadiéndole a otra señal un nuevo valor. Angular nos dice que esto es una mala idea porque bueno, básicamente si lo hacemos así podemos cometer el error de crear un loop infinito y es que podríamos estar actualizando la misma señal o que un efecto secundario actualice la misma señal que estamos escuchando dentro de Effect, por lo que pues, prácticamente crearíamos un bucle infinito. Y también porque es posible que al hacer este tipo de actualizaciones Angular no sea capaz, o sea, digamos, la actualización vaya más rápido de lo que el sistema de detección de Angular es capaz de procesar y por lo tanto, digamos, como que se desincroniza la detección de Angular con la señal. Entonces dice que no es una buena idea intentar hacerlo así. ¿Para qué se utiliza Effect entonces? Bueno, Effect se utiliza fundamentalmente para crear un efecto secundario a partir de el cambio de una señal, no para volver a setear una señal o para cambiar el estado de una señal. Este efecto secundario puede ser, por ejemplo, un console log, pero también podría ser una llamada a una API o algo de ese estilo. Effect también nos permite, en la función que le pasamos por parámetro al efecto, añadir un callback, que este callback bueno, se llama así y básicamente nos permite ejecutar una función cada vez que se destruye el efecto. Y esto cuando ocurre, bueno, se destruye el efecto cuando a lo mejor se destruye el componente y por lo tanto se destruye el efecto, o también se destruye el efecto cada vez que acaba este efecto. Es como un one-shot effect, es como un efecto de un solo tiempo. Bueno, aquí podríamos registrar qué es lo que queremos que ocurra cuando se está destruyendo. Vamos a registrarlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando un efecto, que ese efecto está logando los días que ya hemos tomado de vacaciones y después de logarlo, lo que le estamos diciendo es que cuando se acabe este efecto, lance este otro console log, que es limpieza realizada, de limpieza que ya se ha limpiado el efecto. Vamos a verlo acá en acción. Pues cada vez que yo modifique esto, tendría que salir el console log, por un lado, de la cantidad de días que hayamos ya tomado y por otro lado, que se ha limpiado el efecto. Sale la limpieza del efecto y el día. Vale, ¿esto para qué sirve? Bueno, esto sirve porque en ocasiones los efectos pueden estar haciendo un cálculo muy largo o una actividad muy larga. Imagínate que hayan puesto, por ejemplo, un set interval. Pues nosotros no queremos que ese set interval quede puesto en el navegador para toda la sesión, sino que se borre o se elimine cuando este efecto acabe. Y bueno, realmente con esto es todo lo que tenía pensado explicar a día de hoy respecto a las señales. Las señales son muy potentes, nos dan otra forma de utilizar programación reactiva en Angular. Ya teníamos lo que era RxJS, pero ahora tenemos las señales. Tienen unas
diferencias fundamentales entre RxJS y las señales. Por ejemplo, las señales son síncronas y esto hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si nosotros utilizamos un cálculo muy largo aquí dentro de Computed, pues al ser síncrona estaríamos bloqueando el proceso. Si yo acá meto, por ejemplo, un bucle while y le pongo que espere o que haga 5000 ejecuciones del bucle, pues vamos a estar bloqueando todo el proceso hasta que no acabe ese cómputo. Y esto es importante entenderlo porque las señales están hechas para trabajar de forma síncrona, mientras que, por ejemplo, un observable, como los que tenemos en RxJS, puede ser asíncrono. Entonces nos va a permitir hacer otro tipo de cuestiones, como por ejemplo llamadas a una API o algo que requiera una interacción asíncrona o esperar algo de tiempo, ¿no? Entonces realmente son librerías diferentes, aunque nos sirve en parte para muchas cosas. Una de esas cosas que podemos crear con las señales es un servicio basado en señales, parecido a como lo haríamos con RxJS, utilizando observables como el Behavior Subject o elementos de ese estilo. Esto no lo vamos a ver en este vídeo, pero espero hacer un vídeo pronto al respecto. Así que si te ha gustado por favor suscríbete. Si tienes alguna pregunta, déjamela en los comentarios. Yo, al igual que tú, estoy también aprendiendo sobre Angular, por eso hago estos vídeos, porque en parte me ayudan a mí a aprender y me obligan a mí a estudiar. Así que si cometo algún error o lo que sea, tú escribe en los comentarios, que al final mi intención es crear una comunidad de aprendizaje entre todos nosotros. Así que espero verte en la próxima.